¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, aquí estamos para continuar con el tema 2.3, perdón, del temario de biología del aprendizaje. En la clase teórica anterior habíamos dicho que íbamos a partir este tema en 3 partes, porque era bastante extenso en cuanto a que me gustaría o mi idea es ir relacionándolo en las clases teóricas también con el tema 2.1 y 2.2, por eso es que se hace un poquito más extenso y además cuando lleguemos al lóbulo parietal, ahí vamos a detenernos un poco a hablar de algo muy importante que es el esquema corporal y la imagen corporal. En la clase anterior habíamos visto todo lo que era la información visual. Habíamos visto cuál era el estímulo que la producía, cuál era el órgano receptor, dónde estaban los receptores, las células receptoras propiamente dichas, cómo se producía la transducción y cómo viajaba a través de las vías del nervio visual, ¿sí? Del nervio óptico, hasta llegar a lo que era el lóbulo occipital, que siguiendo el modelo neuropsicológico de Luria, que es donde nos centramos, es donde se procesa principalmente la información de tipo visual para recibirla, procesarla y comprenderla. Y habíamos visto también las patologías que podían surgir. Bien, hoy vamos a hacer lo mismo, pero con el sistema auditivo, con la audición. Aunque también vamos a empezar a ver un poquito lo que serían los receptores, bueno, los estímulos, los órganos receptores y las vías de la somestesia, porque si no, la última parte se nos puede hacer muy larga, ¿sí? Así que hoy vamos a ver todo lo que hace referencia a la visión, cómo es recibida, transducida, enviada hasta el sistema nervioso central, procesada allí y ver algunas de las patologías que se producen cuando hay lesiones a nivel del sistema nervioso central, a nivel auditivo, pero también vamos a empezar a ver los estímulos, los órganos receptores y las vías de la somestesia, aunque no vamos a terminar esa parte del lóbulo parietal. Bueno, como todos los días voy a compartir con ustedes el Power para ir guiándonos a través de él. Bien. Vamos a comenzar, por lo tanto, con la información auditiva, ¿sí? Antes que nada, acuérdense que siempre, para tenerlo todo juntito y todo organizado, habíamos dicho que íbamos a trabajar con la información señalando desde qué tipo de energía era la que se procesaba y dónde estaba el órgano receptor y cómo se producía la transducción. Bueno, para empezar, tenemos que tener en cuenta, no sé qué me está pasando aquí, pero ya lo arreglamos enseguida. A ver. Parece que no quería compartir hoy. Vamos a ver si en este segundo intento nos deja. Bueno. A ver. Bien. Vamos a ver si ahora me deja compartir. Bien, les comentaba entonces que íbamos a centrarnos en la audición y lo primero que tenemos que ver es qué tipo de estímulo provoca la audición. La audición no son otra cosa que las vibraciones de las moléculas que hay en el aire. Cuando nosotros escuchamos un sonido, es porque ese sonido, al golpear contra las moléculas que lleva el aire, estas moléculas vibran, ¿sí? Entonces, es ese movimiento, esa vibración de las moléculas del aire, las que van a llegar al órgano receptor. El órgano receptor, como todos ya debemos de saber, son los oídos, las orejas. Concretamente, el oído tiene 3 partes, una parte externa, una parte media y una parte
interna. La parte externa está formada por el pabellón auditivo, que es el que permite captar, ¿sí? Los pabellones auditivos lo que nos permiten es captar las ondas de las vibraciones que van viajando por el aire, y esas vibraciones que van viajando por el aire entran por el oído externo, ¿sí? Por este conducto auditivo, hasta llegar al tímpano. A partir del tímpano ya podemos hablar del oído medio. El oído medio estaría formado por lo que sería los huesecillos a partir del tímpano, que es una membrana donde van a golpear las ondas, las vibraciones que vienen viajando por el aire, y entonces ya esas vibraciones que van viajando por el aire transmiten esa vibración ya a un medio sólido, que es el tímpano, que es una membrana. La membrana del tímpano vibra y esa vibración es transmitida a los 3 huesecillos, que son el martillo, el yunque y el estribo, ¿sí? Estos 3 huesecillos, tímpano, martillo, yunque y estribo, que son los 3 huesecillos, forman el oído medio. Pero para que la información se traduzca, es decir, se produzca la transformación de estas vibraciones a impulso nervioso, tiene que llegar al oído interno. En el oído interno nosotros tenemos una serie de huesos, en realidad, ¿sí? Que forman lo que sería la cóclea o caracol, y luego hay otra serie de cavernas o de partes óseas, ¿sí? Que también forman parte del oído interno, que son el utrículo y los canales semicirculares, ¿sí? Bueno, mientras que el caracol es donde va a estar y donde nos vamos a centrar en el día de hoy, porque ahí va a estar el órgano de Corti, que es donde va a estar el órgano receptor de la audición. Hay que decir que en los canales semicirculares, lo que va a transducir, lo que hay ahí es una serie de líquidos que nos van a permitir tener información de tipo propioceptiva, ya que nos van a permitir saber si vamos a estar boca abajo, boca arriba, si vamos a estar en movimiento o parados y hacia dónde se dirige el movimiento. Pero donde nos vamos a centrar en el día de hoy va a ser en la cóclea o caracol, porque ahí es donde están los órganos receptores de la audición. Por lo tanto, repasando, vamos a decir que el estímulo auditivo son vibraciones de las partículas, de las moléculas que hay, que están en el aire, ¿sí? Están suspendidas en el aire. Estas vibraciones que se producen cuando hay algún sonido viajan hasta llegar al oído externo, entrando por el pabellón auditivo, pasando por el canal auditivo y llegando al tímpano. En el tímpano ya tenemos que hablar del oído medio, y ahí es donde se transforma de ser vibraciones que vienen por el aire, empiezan a ser vibraciones que viajan a lo largo de un sólido, ¿sí? Que son estos sólidos son el tímpano, que es una membrana, y 3 huesecillos que hemos dicho que son martillo, yunque y estribo. Las vibraciones que vienen por el aire hacen que el tímpano vibre, y el tímpano hace que vibre el martillo, este hace que vibre el yunque y este hace que vibre el estribo. El estribo termina llegando a otra membrana muy parecida a la del tímpano, pero que va a ser la entrada a lo que sería la cóclea. La cóclea o caracol se llama así porque vean que tiene forma de caracol, ¿sí? Y aquí es donde va a estar el órgano receptor. Aquí la tenemos amplificada a esta cóclea o caracol, y la hemos convertido en transparente, es decir, para que se vea qué ocurre por dentro. Si nosotros desenrollamos esa cóclea o caracol, ¿sí? Lo que vemos es una serie, es como unas cavidades óseas, en el interior de la cual ahí está el órgano de Corti. El órgano de Corti es donde van a estar las células receptoras de la audición propiamente dicha, ¿sí? Y
esta cóclea o caracol, lo mismo que ocurre con los otros canales semicirculares, de los que no vamos a hablar hoy, porque, insisto, tienen que ver con el sistema vestibular, que tiene que ver, como les digo, con aspectos propioceptivos para saber dónde está qué está haciendo mi cuerpo en cada momento, saber si estoy boca abajo, boca arriba, si me estoy moviendo o no, y en la dirección en la que me estoy moviendo. También están todo este oído interno, estos canales, el caracol y los canales semicirculares están llenos de un líquido, ¿sí? Ese líquido, cuando nos vamos a centrar en la cóclea o caracol, insisto, porque es el que está vinculado con la audición, ese líquido, cuando el estribo golpea la ventana oval, que es la ventana que separa al oído medio del oído interno, es decir, que separa al estribo ya de lo que sería la cóclea o caracol en su interior, hace, esa ventana oval, al vibrar, hace que el líquido que está dentro de la cóclea se mueva, empiece a moverse. Y ese movimiento es el que hace que los receptores sensoriales de la audición se muevan. Los receptores sensoriales de la audición hemos dicho que están en el órgano de Corti. Y el órgano de Corti es una serie de membranas que están organizadas, membrana basilar, membrana tectorial, y entre esa membrana basilar y esa membrana tectorial, aquí estaría la membrana basilar, membrana tectorial, hay una serie de cilios, como de pelillos, ¿sí? Cuando el líquido se mueve porque el yunque, el estribo, golpeó a la ventana oval, ese líquido se mueve y entonces los pelillos, esos cilios que están enganchados entre la membrana basilar y la membrana tectorial en el órgano de Corti, se mueven para un lado o para el otro. Ese movimiento es lo que hace que esa información auditiva se convierta, se traduzca en impulso nervioso. Repasemos un momento hasta aquí. Sé que soy repetitiva, pero nunca está de más repasar. Hemos dicho que el estímulo auditivo son movimientos, son vibraciones que se producen en las partículas que van viajando por el aire y que empezaron a vibrar por la presencia de algún sonido. Estas vibraciones, hemos dicho, llegan al pabellón auditivo, pasan por el conducto auditivo hasta que llegan al tímpano. Ahí estas vibraciones dejan de transmitirse por el aire para empezar a transmitirse en un sólido, que son el tímpano. El tímpano, que ya pertenece al oído medio, es una membrana que empieza a vibrar cuando le llega esos sonidos, esas vibraciones que produjo el sonido. Y el tímpano hace vibrar al martillo, al yunque y al estribo, ¿sí? Y el estribo, ese golpea otra ventana, que es la ventana oval, que es la que separa el oído medio del oído interno, ¿sí? El oído interno, lo primero que nos encontramos es la cóclea o caracol. Y dentro de esta cóclea o caracol es donde se va a encontrar el órgano de Corti, que es donde están los receptores auditivos, los receptores sensoriales auditivos, los que se van a encargar de transformar estas vibraciones que van viajando primero por el aire, después por los huesecillos, se van a encargarla de transformarlo en impulso nervioso. Decíamos que en este órgano de Corti estaba formado por una membrana basilar, una membrana tectorial, entre las cuales hay una serie de pelillos. Y este órgano esta cóclea también tiene un líquido, que lo que hace es que cuando el estribo golpea la ventana oval, el líquido se mueve y al moverse ese líquido también se mueven los pelillos y eso es lo que se convierte, es decir, el movimiento que venía viajando por él, la vibración que venía viajando por el aire, para viajar luego por un medio sólido, que son los huesecillos, empieza a mover un líquido. Y ese líquido es el que va a terminar doblando los cilios y es lo que va a producir la transducción de ese movimiento en impulso nervioso. Es decir, los receptores propiamente dichos son los cilios que se encuentran en el órgano de Corti que está en la cóclea o caracol. Estos cilios, estos receptores,
si nos centramos en el tipo de célula que son, diríamos que son células especializadas, no son neuronas, es decir, son células especializadas, lo cual significa que ante una lesión en estos cilios hay posibilidades de regeneración. Son esteroceptores, ¿por qué? Porque reciben información del medio externo. Las ondas sonoras se produjeron por sonidos que venían del exterior de nuestro cuerpo. Y en cuanto al tipo de receptores que son en base al tipo de energía que transducen, serían mecanorreceptores, porque lo que van a hacer es transformar ese movimiento de los cilios en impulso nervioso. ¿De acuerdo? Bueno, los axones de esas células receptoras, de esos cilios, van a terminar, esos cilios van a terminar activando unas neuronas sensoriales cuyos axones van a formar el nervio auditivo. Y va a salir, el nervio auditivo va a viajar junto al nervio vestibular, se le llama nervio vestíbulo coclear. Al nervio, cuando ustedes lean nervio vestíbulo coclear, significa que viajan juntas la información que viene de la cóclea, es decir, esa es la información propiamente dicha auditiva, porque hemos dicho que ahí es donde está el órgano de Corti y es donde están los cilios que transducen las ondas producidas por las vibraciones del sonido en impulso nervioso. Pero también que sepan que viaja junto con la información vestibular, que es aquella información que es también, bueno, dicho sea de paso, aunque no corresponde a este tema, hemos dicho que están la utrícula, el ventrículo y los canales semicirculares. La utrícula, el ventrículo y los canales semicirculares son otras cavidades que también están llenas de líquido, pero que de lo que se van a encargar, insistimos, no vamos a entrar mucho en ello, porque de lo que se encargan es de captar si el individuo está boca arriba, boca abajo, tumbado hacia la derecha, tumbado hacia la izquierda, si se está moviendo o está parado, y todo eso lo hace gracias al movimiento de unos líquidos que hay dentro de estos canales semicirculares. ¿Sí? Que también ese movimiento hace que se muevan unos cilios también y eso se traduce en impulso nervioso, pero esta vez viaja por el nervio vestibular. Pero donde nosotros nos vamos a centrar es en la parte coclear, es en el nervio auditivo, que viaja junto con el vestibular. ¿De acuerdo? Entonces, una vez traducida la información auditiva en la cóclea o caracol, gracias a que el movimiento del líquido que hay en el interior de la cóclea hizo que se movieran los cilios del órgano de Corti y eso produjo un impulso nervioso, decíamos que estos cilios conectan con neuronas sensoriales cuyos axones van a formar el nervio auditivo. ¿De acuerdo? Y el nervio auditivo abandona el oído interno junto con el nervio vestibular. ¿Y hacia dónde se van a dirigir? Ahí ya nos vamos a hablar de las vías, de cómo este nervio auditivo viaja hasta el sistema nervioso central. El nervio auditivo entra por el bulbo raquídeo, ¿sí? Es el octavo par craneal. Este nervio auditivo lo primero que hace es realizar una sinapsis a la altura del bulbo raquídeo, en lo que se llama el núcleo coclear, ¿sí? Luego, parte de los axones que vienen viajando juntos van a cruzarse al lado contralateral en el mismo bulbo raquídeo en un lugar que se llama oliva superior. Y parte de esos axones que venían viajando juntos siguen viajando de manera ipsilateral por el mismo lado del cerebro. A ver, me explico. Nosotros dijimos el otro día que cada vez que el órgano de los sentidos del que estábamos trabajando era doble, es decir, teníamos, como en el caso de los ojos, que teníamos dos ojos, la información visual entraba por ambos ojos, ¿verdad? Pero llegaba un momento, ¿se acuerdan? Cuando llegaba el quiasma óptico, que
la información que llevaba el ojo derecho mientras viajaban en forma de nervio, la información que llevaba el nervio óptico derecho era toda del ojo derecho y la información que llevaba el nervio óptico izquierdo era toda del ojo izquierdo. Y recién cuando se cruzaban parcialmente en el quiasma óptico empezaba el tracto óptico. El tracto óptico ya llevaba, el tracto óptico derecho llevaba información tanto del ojo derecho como del ojo izquierdo y lo mismo el tracto óptico izquierdo. Principalmente llevaban información llevaba información del ojo contralateral, ¿sí? Pero llevaban información de los dos ojos. Bueno, aquí ocurre lo mismo. Como tenemos dos orejas, ¿sí? Bueno, toda la información que entra por la oreja derecha y que es traducido en la cóclea del oído interno derecho, viaja por el nervio auditivo derecho y lleva información del oído derecho. Mientras que todo lo que entra por el oído izquierdo es traducido en la cóclea de este oído interno izquierdo, y el nervio auditivo izquierdo lleva información procedente del oído izquierdo, ¿sí? Esos nervios auditivos hemos dicho que viajaban, llegaban al bulbo raquídeo y hacían sinapsis en lo que era, se llamaba el núcleo coclear, ¿sí? Pero ahí, luego, antes de ir a hacer la siguiente sinapsis, ahí se cruzan parcialmente. Es decir, la información que llegaba del oído derecho, los axones que van a unir las neuronas del nervio coclear con la próxima parada, que es la oliva superior, que es otro lugar también en el bulbo raquídeo. Bueno, los axones que salen de este núcleo coclear de la parte derecha, la mayoría, porque venían del oído derecho, la mayoría pasan a la parte izquierda de la oliva superior. Y los que vienen de la parte izquierda, del oído izquierdo, al hacer sinapsis en la rama, en el núcleo coclear, los axones de esas neuronas del núcleo coclear que llevaban información del oído izquierdo, la mayoría pasan a la oliva superior derecha. Pero también hemos dicho que hay axones que siguen viajando de manera ipsilateral. ¿Eso qué significa? Que la oliva superior derecha y la oliva superior izquierda van a recibir ya información tanto del oído derecho como del oído izquierdo. Por supuesto, la oliva superior de la parte derecha del bulbo raquídeo va a recibir más información del oído izquierdo que del oído derecho, pero también recibe de los dos. Y al revés, la oliva superior de la parte izquierda del bulbo raquídeo va a recibir más información del oído derecho que del izquierdo, pero recibe de los dos. Los axones de estas neuronas que forman la oliva superior, que son zonas, si no quieren aprenderse los nombres del núcleo coclear, oliva superior, sepan que hay una primera sinapsis en el bulbo raquídeo donde todavía no se han cruzado los axones, y antes de hacer la segunda sinapsis en ese bulbo raquídeo es cuando los axones se cruzan parcialmente. ¿Sí? Esa segunda sinapsis sería ya la oliva superior. Y de ahí los axones de esas células donde se hicieron la segunda sinapsis, los axones de la oliva superior, van a mandar van a viajar mandando la información hasta el mesencéfalo, a los colículos inferiores. Esa es la tercera sinapsis que se hace. Luego de estos colículos inferiores, tanto derecho como izquierdo, los axones van a viajar al tálamo. Tálamo derecho, tálamo izquierdo. También, igual que teníamos para la visión, que teníamos el núcleo geniculado lateral del tálamo, era el encargado de procesar la información visual, aquí tenemos el núcleo geniculado medial del tálamo, el que es el encargado de procesar la información auditiva. Pero lo único que a mí me interesa que ustedes recuerden es que hay un centro en el tálamo para procesar información visual y otro centro diferente para procesar información auditiva. Lo mismo que ocurría con la visión, las neuronas del tálamo
ya están como muy especializadas, ¿sí? Hay la neurona del tálamo geniculado medio, hay algunas que se van a especializar en captar sonidos de mayor frecuencia o de menor frecuencia, de mayor tono o de menor tono. Pero lo importante es que sepan que tanto al tálamo derecho como al tálamo izquierdo va a llegar información, tanto del oído derecho como del oído izquierdo, principalmente del oído contralateral siempre, pero siempre llega de los dos. Y después los axones de este núcleo geniculado medio del tálamo van allá a proyectar la información auditiva hacia la zona de la neocorteza especializada en procesar la información auditiva. Concretamente, en este caso, estamos hablando de las áreas primarias de los lóbulos temporales. Y aquí es donde se inicia el procesamiento propiamente dicho de la información. Hasta este momento, no somos conscientes de que estamos escuchando nada. Hasta este momento, hasta que llega a las áreas primarias del lóbulo temporal, no se producen las sensaciones auditivas, ¿de acuerdo? Y siguiendo, aprovechemos para recordar las leyes que rigen las áreas, según Luria, de la segunda unidad funcional, que son la ley de la estructura jerárquica, la ley de la especificidad modal decreciente y la ley de la lateralización progresiva. En base a estas leyes vamos a explicar cómo se produce el procesamiento de la información auditiva. Hemos dicho que el tálamo derecho y el tálamo izquierdo recibían información tanto del oído derecho como del oído izquierdo, ¿verdad? Principalmente de contralateral, pero recibían información de los dos oídos. ¿Eso qué significa? Que cuando los axones de ese núcleo geniculado medio del tálamo mandan información a las áreas primarias del lóbulo temporal derecho y del lóbulo temporal izquierdo, a ambas áreas, tanto del hemisferio derecho como del hemisferio izquierdo, a ambas áreas primarias del lóbulo temporal, va a llegar información de los dos oídos. No es exactamente igual porque principalmente le llega información del oído contralateral, acuérdense, pero el área primaria del lóbulo temporal derecho y el área primaria del lóbulo temporal izquierdo reciben información tanto del oído derecho como del oído izquierdo. Por eso es que en base a la ley de la lateralización progresiva es que Luria decía que las áreas primarias de esta segunda unidad funcional no se encuentran lateralizadas. ¿Por qué? Porque como la información entra, la información auditiva entra tanto por el área primaria del lóbulo temporal derecho como del lóbulo temporal izquierdo, la lesión de una de ellas, si yo me lesiono, por ejemplo, el área primaria del lóbulo temporal derecho, no impide que llegue información al cerebro de los dos oídos. ¿Por qué? Porque el área primaria del lóbulo temporal izquierdo está recibiendo, sí, es verdad que está recibiendo más información del oído derecho, pero también recibe información que captó el oído izquierdo. Entonces, al cerebro llega información tanto del oído derecho como del oído izquierdo. Por eso se dice que aunque una se lesione, la otra área puede seguir haciendo la misma función, que es hacer que llegue esa información auditiva al cerebro. Bien, una vez llegada al área primaria o de proyección del lóbulo temporal, Luria decía que ahí es donde se producían las sensaciones. Y eso recordemos que tenía que ver mucho con la ley de la estructura jerárquica y la ley de la lateralización progresiva. La ley de la estructura jerárquica decía que estas áreas primarias eran las primeras en mielinizarse y en estar funcionales, ¿verdad? Pero también decía que eran las menos jerárquicas y por donde iniciaba el procesamiento de la información. ¿Por qué? Porque la información llega aquí a estas áreas primarias y eran las menos jerárquicas y se producían las sensaciones. ¿Por qué? Eso depende de la otra ley, que es la ley de la especificidad modal decreciente. ¿Por qué aquí se producen únicamente sensaciones? ¿Por qué únicamente lo que podemos captar en esta área, si la información llega únicamente a esta área, es que algo nos está llegando por los oídos, pero no sabemos explicar qué es, no podemos ni siquiera compararlo con otra información auditiva que tengamos para ver si lo reconocemos. Solo sabemos que algo está siendo captado por los oídos.
Y esto tiene que ver con la ley de la especificidad modal decreciente, que decía que las áreas primarias tienen una alta especificidad modal. Acuérdense como lo habíamos visto también en el lóbulo occipital. Bueno, lo mismo ocurre aquí en la corteza auditiva. Las áreas primarias de la corteza auditiva tienen neuronas especializadas, siguiendo a Luria, insisto con esto, que solo procesan información auditiva y además son tan especializadas que cada grupo de neuronas no solo se especializa únicamente en recibir información auditiva, sino que cada grupo se especializa en procesar determinadas características de esa información auditiva. El grupo de neuronas que responden a tono más agudo es diferente al grupo de neuronas que responden a tonos más graves. El grupo de neuronas que responden a una intensidad o una frecuencia, perdón, más baja, es diferente al grupo de neuronas que responden a una frecuencia más alta. El grupo de neuronas que responden a sonidos humanos son diferentes al grupo de neuronas que responden a sonidos de otros animales y son diferentes al grupo de neuronas que responden a sonidos de cosas, de objetos inanimados. El grupo de neuronas que captan las diferentes localizaciones espaciales del sonido son diferentes a los que captan los sonidos agudos, graves, es decir, están muy especializadas. Por eso, insistimos, es como un rompecabezas donde lo único que somos capaces de captar, por eso se dice que son muy poco jerárquicas, porque son muy específicas, lo único que somos capaces de captar es que algo nos está llegando por los oídos, ¿sí? Una vez captada la información auditiva en las áreas primarias del lóbulo temporal izquierdo-derecho, la información pasa a las áreas secundarias. La información pasa directamente siguiendo la ley de Luria, por conexiones de los axones de las neuronas de las áreas primarias con los axones de las neuronas, con la dendrita o soma de las neuronas de las áreas secundarias. En estas áreas secundarias, según Luria, ya se producían las percepciones. Y las percepciones, recordemos, era cuando ya la información sensorial empezaba a ser interpretada en base a qué? En base a que la comparábamos con información sensorial de la misma modalidad que teníamos previamente. Entonces, la información auditiva en este caso la vamos a empezar a comparar con información auditiva, con recuerdos auditivos que nosotros tengamos con la memoria almacenado en la memoria auditiva. Y eso que nos va a permitir, según Luria, empezar a reconocer si ese sonido lo hemos escuchado o no lo hemos escuchado. Pero también, como estos recuerdos en muchas ocasiones estaban vinculados a aspectos afectivos, si ese sonido fue agradable o fue desagradable, también se le da ese toque emocional. Y entonces, en las áreas secundarias, nosotros ya podemos empezar a reconocer los sonidos. Reconocer implica que cuando el sonido, la información pasa de las áreas primarias a las secundarias, en las secundarias ya empezamos a compararlo con nuestra memoria auditiva y si tenemos registros auditivos más o menos similares a los que estamos escuchando, reconoceremos. Y reconoceremos quizá con un tono afectivo de agrado o de desagrado. Si nosotros lo que estamos escuchando no tenemos ningún registro auditivo que se le parezca, estaremos conociendo y se crearán nuevos trazos de memoria. Para entender por qué en las áreas secundarias se producen las percepciones, vamos a hacer también uso de las 3 leyes propuestas por Luria. Decíamos, las áreas secundarias ya están lateralizadas. ¿Se acuerdan? En la segunda unidad funcional, las áreas primarias no estaban lateralizadas, pero las áreas secundarias sí. ¿Eso qué significa? Significa que dependiendo del tipo de información auditiva que estamos captando, la información va a tender a ser más procesada o parte de ella va a ser más bien procesada por el hemisferio derecho o por el hemisferio izquierdo. Por ejemplo, si yo lo que estoy captando es un sonido, es mi voz, por ejemplo, en este momento, ustedes que me están escuchando,
La información auditiva, bueno, entra por los dos oídos, ¿sí? Llega al oído medio, hace que vibre el tímpano, hace que vibre el martillo, el yunque, el estribo golpea la ventana oval y hace que en su cóclea se mueva el líquido, lo cual es transducido en esos cilios que tiene dentro de la cóclea, que están en el órgano de Corti. Y entonces la información auditiva, esas vibraciones, se transforma en impulso nervioso. Ese impulso nervioso va viajando por el nervio auditivo derecho y el nervio auditivo izquierdo, y cuando llega al bulbo raquídeo, hace una primera sinapsis en el núcleo coclear. De ahí, antes de hacer la segunda sinapsis en el bulbo raquídeo, en la parte que se llama oliva superior, las fibras, los axones ya de este núcleo, de las neuronas que formaban este núcleo coclear, se cruzan parcialmente. Entonces, de esa manera, en la oliva superior derecha ya llega información del oído derecho y del oído izquierdo, y en la oliva superior izquierda ya llega información del oído derecho y del oído izquierdo. Los axones de esa oliva superior, de esa parte del bulbo raquídeo que se llama oliva superior, hacen sinapsis con una parte del mesencéfalo que se llama colículo inferior. Y los axones de ese colículo inferior hacen sinapsis con una parte del tálamo, que es el núcleo geniculado medio del tálamo, que es el que se especializa en procesar información auditiva. Los axones del tálamo llevaron su información auditiva tanto a las áreas primarias del lóbulo temporal derecho como a las áreas primarias del lóbulo temporal izquierdo. Ahí es donde recién ustedes están captando mi voz, están captando la información auditiva, ¿sí? Una vez captada la información auditiva, el timbre, el tono, la intensidad, todas esas características de dónde procede, las neuronas de las áreas primarias del lóbulo temporal derecho e izquierdo mandan sus axones a las áreas secundarias. Pero como las áreas secundarias ya están especializadas, va a depender de qué tipo de información tengan que procesar. La voz humana tiene dos características. En este caso, cuando yo le estoy comunicando verbalmente algo, tiene dos características que van juntas, pero que a nivel del procesamiento de la neocorteza se tienen que separar. Porque por una parte está el mensaje, por una parte están los fonemas, está lo que yo le estoy diciendo, que para entender los fonemas ustedes van a necesitar hacer un análisis analítico, un procesamiento analítico, un procesamiento secuencial, porque no es lo mismo decir secuencial que secular, por ejemplo. Secu empiezan lo mismo, pero secuencial es una secuencia, secular, bueno, ahora mismo no tengo la palabra lo que significa, pero tiene que ver algo con el clero. ¿Entiende? Es decir, para analizar los fonemas, sí o sí necesitamos sobre todo un procesamiento secuencial. Entonces, ¿eso qué significa? Significa que la información que ha llegado a las áreas primarias del oído derecho y del oído izquierdo, para realizar ese procesamiento secuencial y reconocer los fonemas, todavía no comprendemos en la área secundaria, reconocemos los fonemas, tanto las áreas primarias del lóbulo temporal izquierdo como las áreas primarias del lóbulo temporal derecho tienen que mandar ese tipo de información a las áreas secundarias del lóbulo temporal izquierdo. Entonces, las neuronas de las áreas primarias del lóbulo temporal izquierdo, directamente sus axones mandan la información referente a los fonemas a las áreas secundarias, a las neuronas de las áreas secundarias del lóbulo temporal izquierdo. Mientras que las neuronas de las áreas primarias del lóbulo temporal derecho, que traen información sobre los fonemas, sus axones tienen que mandar a través del cuerpo calloso la información a las áreas secundarias del lóbulo temporal izquierdo, para que así el área secundaria del lóbulo temporal izquierdo pueda procesar la información de los fonemas. Pero la voz no es solo fonema, sino que la voz también tiene una entonación y tiene un timbre,
¿sí? La entonación se refiere a la prosodia. Ustedes han visto que cuando yo hablo, o cuando cualquiera de nosotros hablamos, no somos monótonos, no tenemos siempre el mismo tono para decir las cosas, porque si no hablaríamos de esta manera que yo le estoy hablando. ¿Ve? No tenemos ese tono, sino que utilizamos lo que se llama la prosodia. La prosodia son las inflexiones de la voz que me permite enfatizar algunos aspectos o me permite hacer que la persona que está escuchando sepa si estoy haciendo una afirmación, si estoy haciendo una exclamación, si estoy haciendo una pregunta, ¿sí? Son las fluctuaciones en la voz. Y eso no se puede entender si no es en un conjunto, si no es haciendo un análisis global. Por eso todo lo que tiene que ver con las entonaciones, con los tonos, con las prosodias, tiene más que ver con el hemisferio derecho. Por eso, cuando ustedes me están escuchando, hay parte de esa información que va a necesitar un procesamiento analítico y que va a pasar al área secundaria del lóbulo temporal izquierdo. Hemos dicho todo lo relacionado con el fonema, con el reconocimiento de los fonemas, pero tanto el oído derecho como el oído izquierdo también recibió información referente a la prosodia. Y esa información, cuando llega tanto al área primaria del lóbulo temporal derecho como al área primaria del lóbulo temporal izquierdo, tiene que ser llevada a la área secundaria del lóbulo temporal derecho. Es decir, todo lo referente a la información de la prosodia que haya llegado al área primaria del lóbulo temporal derecho, directamente pasará esa información por medio de sinapsis de las neuronas de las áreas primarias a las neuronas de la área secundaria del lóbulo temporal derecho. Pero también el área primaria del lóbulo temporal izquierdo recibe información, además de fonética, de prosodia. Entonces, esa información referente a la prosodia tendrá que mandarla en las neuronas de las áreas primarias del lóbulo temporal izquierdo, tendrán que mandarla al área secundaria del lóbulo temporal derecho por medio del cuerpo calloso. Ven que en las áreas secundarias ya hay una lateralización, que se va a mantener en las áreas terciarias, ¿sí? Es decir, las áreas terciarias también van a seguir procesando el hemisferio derecho más lo referente a la prosodia, al tono, a la melodía, y el hemisferio izquierdo más lo referido a los fonemas, al lenguaje. Bien, eso en cuanto a la ley de la lateralización progresiva, acabamos de decir entonces que están lateralizadas ya las áreas secundarias. Pero en las áreas secundarias hemos dicho que ya se producen las percepciones, ¿verdad? Hemos dicho que las percepciones era la capacidad de reconocer, de reconocer unos fonemas de otros escuchados con anterioridad. Entonces, en esta área secundaria donde ya se va a producir la percepción y ya me va a permitir que esos fonemas, yo los pueda, esos sonidos que me llegaron a las áreas primarias que todavía no los reconozco ni siquiera como fonemas, los pueda empezar a comparar con mi memoria auditiva, con la memoria, con los recuerdos auditivos que yo tengo. Eso va a ocurrir en las áreas secundarias. Esto ocurre en las áreas secundarias porque las áreas secundarias tienen una estructura jerárquica más, son de mayor jerarquía, según la ley de la estructura jerárquica. Además, que se mielinizan más tarde que las primarias, significa que en las áreas secundarias la información que se va a procesar es más compleja, ya no son solo estímulos aislados. Y por eso, para entender por qué en las áreas secundarias del lóbulo temporal derecho e izquierdo se produce la percepción, tenemos que hacer referencia también a la ley de la especificidad modal decreciente. ¿Por qué en las áreas secundarias ya se pueden producir percepciones? Porque las neuronas de las áreas secundarias, si bien, siguiendo a Luria, siguen teniendo una especificidad modal, en este caso auditiva, es decir, siguen procesando únicamente información auditiva, mientras la información sea de tipo auditivo, no importa si son tonos más graves, más agudos, si son con mayor frecuencia o con menor frecuencia, si son de animales, son de objetos o son de otras personas, ya la información puede ser procesada conjuntamente, ya se produce la Gestalt auditiva, ¿sí? Entonces, al producirse la Gestalt auditiva,
esto ya me permite a mí ir analizando la información auditiva como un todo y me permite también, estas neuronas de la área secundaria están conectadas con neuronas del hipotálamo, del hipocampo, perdón, con neuronas del hipocampo que me activan memorias auditivas y que me activan también, y están conectadas también con el sistema límbico, que me activan emociones. Entonces yo ya puedo empezar a reconocer, si esos fonemas que me están diciendo yo lo escuché antes o no lo escuché antes, si estamos hablando del área secundaria del lóbulo temporal izquierdo, si esos fonemas yo lo escuché antes o no lo escuché antes, si me fueron agradables o desagradables cuando lo escuché. Y lo mismo ocurre con las entonaciones y con los timbres de voz. Hay entonaciones y timbres de voz que yo he escuchado antes y otros que no, y hay timbres de voz que me son agradables y otros que me son desagradables, ¿sí? Entonces empieza a poder ocurrir un reconocimiento. Si lo que yo estoy escuchando ya lo escuché antes. Si lo que yo estoy escuchando empiezo a compararlo con mi recuerdo auditivo, si no lo escuché antes, entonces estoy conociendo, están creándose nuevas sinapsis, nuevas redes neurales. Bien. Y de ahí, ya la información, pero todavía yo no puedo comprender en términos simbólicos, ¿sí? Reconozco siguiendo a Luria, en las áreas secundarias yo puedo reconocer qué información me está llegando, pero todavía no puedo comprenderla, no puedo simbolizarla, no puedo relacionarla con mis ideas del mundo y mis conocimientos previos. Para eso tengo que llegar a las áreas terciarias donde se produce la agnosia. Las áreas terciarias hemos dicho que están lateralizadas, ¿sí? Por lo tanto, el área terciaria, las neuronas de la área secundaria del lóbulo temporal derecho eran directamente sinapsis con las neuronas de las áreas terciarias del lóbulo temporal derecho. Y las neuronas de la área secundaria del lóbulo temporal izquierdo eran directamente sinapsis con las áreas terciarias del lóbulo temporal izquierdo, es decir, siguen lateralizadas. El derecho se seguirá procesando todo lo que tiene que ver con los ritmos, con las melodías y con la prosodia, y el izquierdo procesará todo lo que tiene que ver con los fonemas. Y es recién ahí en las áreas terciarias donde yo esos fonemas o ese sonido de un perro que ladra o ese martillear de un martillo de un martillo hidráulico, lo puedo asociar con una imagen, lo puedo asociar con un lugar en el que se encuentra, en el que se puede encontrar esos objetos, los puedo asociar con un concepto simbólico previo, ¿sí? Lo mismo que ocurría en el área, en el lóbulo occipital. Aquí la información también se dice que tiene como dos caminos. ¿Se acuerdan que en el lóbulo occipital tenía un camino ventral y un camino dorsal? El camino ventral tenía que ver con que cuando la información iba de las áreas primarias a las secundarias y a las terciarias, seguía una dirección más bien hacia el lóbulo temporal. Y eso lo que me decía era qué era lo que veía. Mientras que la vía dorsal seguía una dirección, al ir de las áreas primarias a las secundarias y de ahí a las terciarias, seguía una dirección más hacia el lóbulo parietal y eso me decía dónde estaba y cómo se empleaba el objeto que estaba viendo. Bueno, aquí ocurre más o menos lo mismo, nada más que la diferencia es que aquí estamos hablando de audición y entonces va a haber un área, una vía ventral que va a ir del lóbulo temporal más hacia el lóbulo parietal, ¿sí? O sea, acuérdense que el lóbulo temporal está debajo del parietal. Entonces va a haber una parte que va a ir más hacia la parte parietal más baja y otra que va a ir hacia la parte parietal más alta. Uno que va a tener más que ver con donde se une el lóbulo temporal, occipital y parietal, que tiene que ver con qué es lo que estoy escuchando, ¿sí? Y otro que es la vía más dorsal,
que va a dirigirse más hacia una parte más superior de esta área de solapamiento y que tiene más que ver con de dónde viene ese sonido que yo estoy escuchando. ¿Sí? Entonces, lo ventral tiene que ver con la significación de lo que yo estoy escuchando y lo dorsal tiene más que ver con la ubicación de la información auditiva, de dónde me viene. ¿De acuerdo? Bueno, esto es una información, eso es el procesamiento no patológico de la información. Pero hemos dicho que una vez conocíamos cómo se procesaba la información de este tipo, íbamos a ver qué patologías se podían producir si había lesiones en el sistema nervioso central. No lesiones en los nervios, no lesiones periféricas, sino ya dentro del sistema nervioso central. Y vamos a empezar, como vimos, con el lóbulo occipital. Vamos a ver qué pasa cuando se daña el área primaria. Estas lesiones son, si eran raras las occipitales, estas lesiones son mucho más raras, sobre todo las bilaterales, ¿de acuerdo? Pero vamos a suponer que puede ocurrir por una esclerosis múltiple o por algún tipo de alguna patología. Entonces, cuando hay un daño, también les recuerdo, decíamos que aquí estábamos viendo como lesión pura, es decir, que se lesionaba toda un área de un lóbulo y sin lesionar otro lóbulo y las cosas no están así. Hay veces que se lesiona una pequeña parte de un área de un lóbulo con otra parte de otro lóbulo, ¿sí? Pero aquí vamos a ver como que son lesiones puras. Entonces, cuando se lesiona masivamente las áreas primarias tanto del lóbulo temporal derecho como del lóbulo temporal izquierdo, eso es lo que es un daño bilateral, se produce una sordera central. ¿Se acuerdan que también había una ceguera central? Bueno, la sordera central es más rara todavía que la ceguera central. ¿Eso qué ocurre? Mi órgano receptor está bien, de la audición, mis receptores auditivos están bien, mis vías auditivas están bien, lo que está dañado es el área primaria del lóbulo temporal derecho y también el área primaria del lóbulo temporal izquierdo. De tal manera que la información auditiva no tiene manera de llegar a la neocorteza, no tiene manera de llegar al lóbulo temporal, de entrar por las áreas primarias del lóbulo temporal porque están dañadas y entonces al no ser recibida, al no haber sensación, no puede haber percepción y no puede haber náusea. No, estamos sordos, sordos, pero se llama sordera central porque no se tiene que ver con los órganos receptores. Si en vez de lesionarse las dos áreas, de forma masiva, las dos áreas del lóbulo temporal derecho e izquierdo, me lesiono solo el área, una de las áreas de uno de los hemisferios, por ejemplo, me lesiono el área primaria del lóbulo temporal derecho, ¿qué es lo que ocurrirá? Como el lóbulo temporal derecho recibe principalmente información del oído izquierdo, aunque también del oído derecho, pero queda el área primaria del lóbulo temporal izquierdo que recibe información principalmente del oído derecho, pero también del izquierdo. ¿Qué es lo que ocurre? Al lesionarme el área primaria del lóbulo temporal derecho, sigo escuchando por los dos oídos. ¿Por qué? Porque el área primaria del lóbulo temporal izquierdo le llega información tanto del oído derecho como del oído izquierdo. Pero puede ser que llegue a sentir un poco como que he perdido una agudeza auditiva en el oído izquierdo. ¿Por qué? Porque el área primaria del lóbulo temporal izquierdo recibe información sobre todo del oído derecho, muy poca del oído izquierdo. Pero esto es muy raro que la persona se dé cuenta, porque fíjense que los oídos, como constantemente estamos moviendo la cabeza para dirigir los pabellones auriculares para captar mejor los sonidos, es muy raro poder captar esta pérdida de agudeza por un daño masivo en el área primaria de uno de los hemisferios del lóbulo temporal. Bien. Y ya metiéndonos en lo que son las agnosias, acuérdense, recordemos que las agnosias ya se producían por daño en las áreas secundaria o terciaria. En este caso vamos a hablar de agnosia auditiva y tienen que ver con daños en la área secundaria o terciaria del lóbulo temporal, en este caso, ¿sí?
estas agnosias, acuérdense que podían ser aperceptivas, es decir, la incapacidad para agrupar la información sensorial que nos venía, y por lo tanto no podíamos reconocerla, o asociativa, es decir, la incapacidad para unir esa información, en este caso auditiva, con información de tipo visual, de tipo somestésico, que ya me permita realizar gnosia, realizar conceptualizaciones. Dependiendo, la primera tenía más que ver con los daños en las áreas secundarias y la segunda tenía más que ver con los daños en las áreas terciarias. Bueno, aquí tenemos también agnosias de varios tipos. No están todas las que son, pero son todas las que están. ¿Eso qué significa? Que faltan algunas aquí, pero que vamos a ver algunos ejemplos nada más. Aquí, por supuesto, como los daños, hemos dicho que para que se produzca una agnosia, para que se pierda la capacidad de reconocer o de comprender, es necesario que se lesionen la área secundaria o terciaria, y hemos dicho que la área secundaria o terciaria ya están lateralizadas. Eso significa que un daño en el hemisferio derecho no va a producir los mismos efectos que en el hemisferio izquierdo. Si nos centramos en el hemisferio izquierdo y nos centramos en una lesión que no sea muy masiva, en una lesión sobre todo de las áreas secundarias del lóbulo temporal izquierdo, pero que no sea total, que no se lesione toda el área secundaria, sino que se lesione en algunas partes, entonces puedo tener una afasia sensorial auditiva, es decir, la dificultad para reconocer a nivel de fonema, a nivel de sonido, fonemas que sean muy, muy parecidos. Ahí tienen algunos ejemplos: D, T, B, P, son sonidos muy parecidos y que cuando yo me lesiono determinada zona me dificulta el reconocimiento, pero puedo seguir escuchando los otros sonidos que son más diferentes, ¿sí? También, fíjense que aquí hablamos de afasia. Nosotros vamos a hablar de esta que vamos a hablar ahora, de la afasia de Wernicke, vamos a verla en el tema 3-4 también, porque cuando la pérdida de la capacidad de reconocimiento, en este caso, tiene que ver con el lenguaje, las patologías del lenguaje tienen una forma de definirse que se llaman afasias, no se llama agnosia de Wernicke, se llama afasia de Wernicke, ¿sí? Pero en realidad la afasia de Wernicke es algo muy característico, merece una especial atención, porque la afasia de Wernicke, como ya veremos más adelante también, es una afasia en la que la persona tiene dificultades, o sea, no comprende el lenguaje verbal, ¿sí? A la persona le hablan y hasta antes de tener ese daño cerebral, le hablaban en su idioma, en un idioma determinado, y lo comprendía. Bueno, y después de esa lesión deja de entender, es como si le hablaran en un idioma totalmente diferente. Hasta tal punto que la persona, cuando ella misma quiere hablar, cuando se escucha su propia habla, ustedes han visto que nosotros cuando hablamos nos escuchamos, por eso nos damos cuenta de si nos equivocamos o no. Bueno, pues la persona, hasta cuando habla, esa retroalimentación que tenemos nosotros de nuestras palabras por el oído, la persona no la tiene. Es cuando esa misma persona con afasia de Wernicke habla, es como si estuviera hablando otro idioma, cuando él o ella misma se escuchan, ¿sí? Entonces, la afasia de Wernicke tiene que ver con una incapacidad para reconocer las palabras, pero puede venir producida por dos cosas. Puede venir producida por lo que se llama agnosia auditiva pura. La agnosia auditiva pura tiene que ver con la incapacidad para reconocer fonemas. No fonemas parecidos como era la afasia sensorial, sino todos los fonemas. Es decir, yo escucho fonemas que antes reconocía y ahora cuando llegan a mis áreas secundarias y lo comparo con memoria auditiva, no tengo memoria de esos fonemas, y entonces no puedo reconocer
cualquier tipo de fonema, se parezcan o no se parezcan, ¿sí? Eso tendría que ver más con daños en las áreas secundarias del lóbulo temporal izquierdo. Pero también la fascia de Wernicke puede tener que ver con esa vía ventral que nosotros hemos hablado, donde son las áreas terciarias donde se une el lóbulo temporal, occipital y parietal, ¿sí? Entonces, esa persona con afasia de Wernicke, a lo mejor los fonemas sí los reconoce, ¿sí? Pero cuando intenta relacionar esos fonemas con cosas que haya visto, que haya sentido, que haya leído, es decir, con información que le venga de otros sentidos, no puede asociarlo y entonces no puede comprender, los fonemas lo escucha, pero no puede comprender qué significan, no los puede asociar con ningún concepto previo. Esa es la afasia de Wernicke, que, como le he dicho, puede ser por una pérdida en la capacidad de reconocer fonemas, cualquier tipo, no solo fonemas propios, sino cualquier tipo que puede producirse por una lesión masiva en las áreas secundarias del lóbulo temporal izquierdo, o puede ser producida también por una lesión en las áreas terciarias del lóbulo temporal izquierdo, en la zona más ventral, donde se juntan el lóbulo temporal occipital y parietal. Y también, si las lesiones en el área terciaria del lóbulo temporal izquierdo no son tan masivas, no llegan a lesionar toda la área terciaria del lóbulo temporal izquierdo, se pueden producir alteraciones en la memoria audioverbal, ¿sí? Estas son personas que no recuerdan algunas palabras, ¿sí? Pueden ir hablando, pero palabras que antes utilizaban sin ninguna dificultad, cuando las quieren traer a la conversación no pueden recordarlas, ¿sí? Cuando le dicen que nombre objetos bastante comunes, ellos saben lo que son, ¿sí? Por ejemplo, le presentan este teléfono, ellos saben, pueden agarrarlo y llevárselo a la oreja, pero no pueden decir teléfono, ¿sí? Por todo esto tiene dificultades, no solo en el habla, en la producción verbal, sino también en la escrita. Bueno, las perras están hoy, tienen para practicar, aquí tienen un montón de sonidos, ¿has visto? Ese ladrido de las perras también ha ido, pero ha ido a otra zona del área primaria que no era la que usan para reconocer mi voz. Bueno, volviendo al tema, le decía que en el aula virtual tienen un caso de afasia de Wernicke, que es un señor que por una isquemia sufrió un daño en el área terciaria del lóbulo temporal izquierdo. Entonces esta persona entiende las melodías, incluso llega a entender algunos fonemas, pero no comprende las palabras. Y ya verán, cuando produzca su habla, dice cosas con una entonación bien adecuada, porque como el lóbulo derecho, que es el que se encarga de la entonación, está bien, entiende que el otro le está haciendo preguntas, y él le responde con una entonación adecuada, pero sin embargo no entiende el significado de lo que la otra persona le está diciendo, y cuando él produce su expresión verbal, la produce con una buena melodía, pero no tiene ningún significado. Ahí lo van a poder apreciar. Y también hay un caso, que es un caso que yo lo he vinculado con las alteraciones en la memoria auditiva verbal, aunque en realidad no dice dónde está lesionada, pero me temo que la lesión de esa señora, que van a ver, que se llama María Sanz, es una lesión que va más allá puramente de lesiones en el área terciaria del lóbulo temporal izquierdo. Pero es un buen ejemplo para que vean cómo a esa persona comprende más o menos bien al fonoaudiólogo que está trabajando con ella,
si las preguntas son más o menos sencillas. Cuando las preguntas ya llevan algún término más complejo, es como que les cuesta entenderlo también, ¿sí? Lo que tiene más problema es la producción, no recuerda palabras, no nombra objetos que son bastante comunes y que ella no hubiera tenido problema para hacerlo. Le cuesta mucho trabajo crear oraciones y escribirlas, crear oraciones a nivel verbal y a nivel escrito. Esta lesión, como ya les digo, se puede vincular con las alteraciones en la memoria audioverbal, con una lesión en el área terciaria del lóbulo temporal izquierdo, pero verán que la persona cuando le dice el fonoaudiólogo que escriba, le dice yo derecha, y empieza a escribir con la izquierda y verán que cuando se ponen los lentes tiene dificultades para mover la mano derecha. Es decir, que la lesión ha ido más allá del área terciaria del lóbulo temporal, pero es un buen ejemplo como para que vean qué es lo que se produce cuando se lesiona este área terciaria del lóbulo temporal, aunque esta persona parece que también tuvo algún problema en el lóbulo frontal. Bien, y si pasamos ya a lesiones que se produzcan en el lóbulo derecho, cuando las lesiones ya se producen en el lóbulo derecho, tenemos que cuando también hay un caso, es el caso de Alfredo, que era un profesor de música, y que esta persona tuvo un ictus, y le hizo que tuviera un daño en el área secundaria del lóbulo temporal derecho. Esta persona que era un profesor de música y que diferenciaba perfectamente una melodía de otra, un tono de otra, después de este ictus pierde totalmente la capacidad de reconocer auditivamente los sonidos. Sin embargo, si le dan, como él sabe leer música, si le dan la partitura, la puede leer, pero no reconoce, ahí lo va a decir él, no reconoce un sonido de otro. Y verán que esta persona, fíjense cómo habla. La forma de hablar es una forma muy así porque yo no tenía problemas antes de que me diera el ictus. Ya verán que no es que tenga problema en buscar las palabras, no es que tenga problema en pronunciar las palabras, tiene problema en entonar las palabras. ¿Y eso por qué tiene que ver? Porque hemos dicho que áreas secundaria y terciaria del lóbulo temporal derecho tienen que ver también con la prosodia. Ahí no lo dice en el texto, pero es muy probable que si tiene problemas en entonar, tiene problemas a la hora de dar una entonación a su discurso, de enfatizar algunos conceptos u otros, también es posible que tenga problemas a la hora de escuchar, ¿no? Por ejemplo, esa persona es muy probable que no distinga si le están dando una orden o le están haciendo una pregunta. Esa persona, por ejemplo, si yo les digo en una frase que le diga, mis perritos hicieron un escándalo. Bueno, ahí ustedes han podido localizar que donde he hecho énfasis es mis perritos, como diciendo, estos perritos han hecho un escándalo. Bueno, eso es incapaz una persona que tenga problemas de prosodia. Y la amusia, si bien puede estar vinculada con lesiones en el área secundaria y terciaria del lóbulo temporal derecho, la prosodia tiene que ver más con el área terciaria del lóbulo temporal derecho. Bueno, vistos estos temas del lóbulo temporal, con esto, les decía entonces que van a poder encontrar ejemplos de la afasia de Wernicke, de alteraciones en la memoria audioverbal y de amusia en el aula virtual. Y vamos a avanzar un poquito para que la tercera y última clase de este tema no se haga tan larga, tan densa. Vamos a avanzar un poquito y vamos a entrar en el sentido que tiene que ver con el otro lóbulo del que habla Luria, que es el parietal. Si bien no vamos a hablar hoy concretamente de las patologías y del lóbulo parietal, pero vamos a empezar a ver los sentidos somestésicos, cuáles son
los estímulos que lo producen y cuáles son dónde están los órganos receptores, los receptores propiamente dichos y las vías. Y ahí los vamos a dejar para la siguiente clase empezar ya a hablar del lóbulo parietal propiamente dicho. Bueno, lo que entra dentro del término somestesia es bastante amplio y hay bastante diferencia entre autores. El órgano por excelencia más estudiado es la visión, por eso es como el que más claro está a la hora de explicar todo, después la audición y luego ya el resto de los sentidos como que están menos estudiados y por lo tanto también hay más diferencia entre unos autores y otros. Generalmente cuando uno habla de somestesia y si seguimos a Luria, al hablar de somestesia, que sería el tipo de sensibilidad, el tipo de información que procesa el lóbulo parietal, él habla de una sensibilidad superficial y sensibilidad profunda. Si nosotros lo traducimos a unos términos un poquito más actuales, esto de sensibilidad superficial y sensibilidad profunda, podríamos decir que dentro de lo que es sensibilidad superficial se encontraría la información que viene de la piel, lo que se llama información cutánea o sentidos cutáneos. Son aquella información que me viene a través de la piel. Dentro de los cuales tenemos el tacto fino, que es el tacto que yo puedo reconocer objetos mediante él, el tacto burdo, que es aquel que me dice que algo está apoyado en mi pierna o apoyado en mi mano o apoyado en mi espalda, pero no puedo reconocer mediante ese tacto qué es lo que se apoyó, pero también captamos temperatura, si estamos tocando cosas calientes o cosas frías, y dolor. Si nos cortamos, si nos quemamos, sentimos dolor. Y dentro de la sensibilidad profunda se pueden encontrar lo que serían los sentidos orgánicos y los sentidos kinestésicos. Los sentidos orgánicos tienen que ver con los sentidos que captan los interoceptores, es decir, aquellos que me dicen cómo está mi cuerpo, qué necesidades tiene mi cuerpo. Tiene que ver, ¿se acuerdan con los interoceptores que me decía si tenía hambre, si tenía sed, si tenía escalofríos, si tenía ganas de miccionar, si tenía ganas de defecar? Bueno, todo eso tendría que ver, se denominarían sentidos orgánicos. Y hay algunos autores que no los consideran que estén dentro de lo que se llama somestesia. Hay algunos autores, como por ejemplo Munar, que es el que ustedes tienen como lectura para orientarlo, aunque es bastante complicadito, pero está bastante completo dentro de todo. A la hora de ver los receptores, las vías, etcétera, se les propone a Munar como lectura. Bueno, Munar no lo incluye a estos sentidos orgánicos dentro de la somestesia, pero algunos autores sí, sí dice que, bueno, yo dónde proceso que tengo ganas de miccionar, tengo que procesarlo en algún lugar de mi neocorteza, porque hay algunos autores que dicen que este tipo de procesamiento es más emocional y se procesa en una corteza más límbica, de tipo límbica, no llega a la neocorteza. Pero también tenemos un procesamiento racional de qué es lo que está pasando en mi cuerpo. Tengo escalofríos, estoy acalorada. Bueno, eso es un procesamiento racional de sentido orgánico y algún lugar tiene que ser. Por lo tanto, nosotros también lo vamos a incluir, aunque no lo hacen muchos autores, dentro de lo que se llama la somestesia y la información procesada por el lóbulo parietal. Y luego tenemos los sentidos propioceptivos. Dentro de la sensibilidad profunda también están los sentidos propioceptivos, que son lo que hoy en día se llama los sentidos kinestésicos. ¿Se acuerdan que los receptores propioceptivos son aquellos que estaban en los músculos, en los tendones y en las articulaciones? Y eran los que no informaban de qué estaban haciendo cada parte de mi cuerpo en cada momento. Bueno, estos sentidos kinestésicos también entran dentro de la sensibilidad profunda y también son procesados en el lóbulo parietal. Como verán, como son muchos los sentidos que entran aquí, van a haber muchos órganos receptores y dentro de los órganos receptores muchos tipos de receptores específicos. Así que vamos a ir uno por uno a ir trabajándolos, ¿sí?
vamos a centrarnos primero en la sensibilidad superficial, es decir, en los sentidos cutáneos. Aquí hemos dicho que podemos captar el tacto fino, el tacto burdo, la temperatura o el dolor. Bueno, tanto en el tacto fino como en el tacto burdo, el estímulo implicaría una deformación de la piel, ya sea que yo esté tocando con la yema de los dedos o con otra parte de mi cuerpo. Cuando yo toco, algo me toca la piel, mi piel se deforma, mi piel se aplasta. Y esa deformación de la piel es una energía mecánica, es un movimiento. Bueno, esa deformación de la piel es captada por el órgano receptor para todos los sentidos cutáneos, va a ser la piel. La piel que está formada por la epidermis y la parte más interna, que es la epidermis, la epidermis y la dermis y la endodermis. En esas capas van a haber una serie de células que son órganos receptores. Entonces, en el caso del tacto fino y tacto burdo, decimos que la energía que produce el tacto es mecánica. ¿Por qué? Porque implica el estímulo es una deformación de la piel. El órgano receptor va a ser la piel y concretamente en la piel hay unos receptores que responden a esa deformación de la piel. No hace falta que se aprendan los nombres, pero son los que son llamados los discos de Merkel, los corpúsculos de Meissner, los corpúsculos de Ruffini, los corpúsculos de Pacini. Bueno, todos estos corpúsculos de Ruffini, corpúsculos de Pacini, corpúsculos de Meissner y discos de Merkel son receptores sensoriales que captan el tacto fino y el tacto burdo. El tacto burdo solo Ruffini y Pacini. El tacto fino ya están Ruffini, Pacini, Meissner y Merkel. Bueno, insisto, no hace falta que se aprendan todos. Son receptores que responden a la deformación de la piel. Por lo tanto, estos receptores sensoriales que están en el órgano receptor de la piel y que van a captar la deformación de la piel, es decir, transduciendo así el tacto fino y el tacto burdo en impulso nervioso, van a ser células especializadas. ¿Por qué? Porque si nosotros nos dañamos la piel, esas células pueden morir, pero otras células pueden regenerarse por mitosis y volver a aparecer y volver a tener sensibilidad en esa parte, ¿sí? En cuanto al lugar de donde viene la información siempre viene de fuera. Yo cuando algo me toca o cuando toco algo viene del exterior, por lo tanto serán esteroreceptores. Y como hemos dicho que en el caso del tacto, lo que hace es transducir una deformación de la piel, un movimiento en impulso nervioso, serán mecanorreceptores. Pero hemos dicho que la piel también recibe temperatura, capta el calor y capta el frío. En ese caso, la energía, el estímulo, va a ser el cambio de temperatura. Mi temperatura de la piel tiene una temperatura promedio de 37 y pico de grados centígrados. Cuando viene algo más caliente que mi piel, yo noto el calor. Cuando viene algo más frío que mi piel empieza a cambiar de temperatura, empieza a enfriarse y noto el frío. Por lo tanto, el estímulo que provoca el que captemos temperatura es el cambio, el aumento, la reducción de la temperatura de mi piel. El órgano receptor, acabamos de decir que en la piel, y en esta piel, además de los receptores que eran capaces de captar el tacto, también hay unos receptores que se llaman terminaciones nerviosas libres, que son capaces de captar estos cambios de temperatura, ¿sí? Cuando la temperatura de la piel aumenta por encima de la temperatura que tenía,
se activan unas terminaciones nerviosas libres que van a transducir ese aumento de la temperatura en impulso nervioso, llevando información de que algo está caliente. Y al revés, cuando algo está frío, esa reducción de la temperatura de la piel hace que se activen otras terminaciones nerviosas libres diferentes que lo que hacen es transducir esa reducción de la temperatura de la piel en impulso nervioso y va a viajar hasta el sistema nervioso central, llevando información de que estamos tocando algo frío. Al igual que ocurría con los receptores del tacto, estos receptores sensoriales de la temperatura que están en la piel son células especializadas, también como estamos hablando de que tocamos algo que viene del exterior, frío o caliente, son exterorreceptores, y como aquí lo que se encargan estas terminaciones nerviosas libres de transducir el cambio de temperatura en impulso nervioso, serán termorreceptores. Y si nos centramos en el dolor, nosotros dijimos que el dolor se producía porque cuando yo me corto, me quemo o me golpeo fuerte, las células que se dañan, las células que se mueren, pero las células que quedan alrededor de donde yo me he dañado, pero que todavía no están muertas, empiezan a soltar dos sustancias químicas que son la histamina y la prostaglandina, que son las que van a activar a los receptores del dolor para que transmitan la información al sistema nervioso central de que algo nos ha hecho daño. Entonces, cuando yo me lesiono la piel, el órgano receptor de la piel y las células que quedan vivas sueltan cercanas a donde se ha producido el daño, sueltan esta prostaglandina y esta histamina, entonces estamos diciendo que la energía entonces sería una energía química, estas sustancias químicas. El órgano receptor, como seguimos hablando de receptores cutáneos, seguiría siendo la piel. Y dentro de esta piel hay otras terminaciones nerviosas libres, diferentes a las que captaban temperatura, que lo que hacen es captar la histamina y la prostaglandina, ¿sí? Y transformar la captación de estas sustancias químicas en impulso nervioso que transmita que algo nos está haciendo daño en la piel. Por lo tanto, teniendo en cuenta esto, estos receptores, estas terminaciones nerviosas libres, que son los receptores sensoriales del dolor que están en el órgano de la piel, serían células especializadas, serían esteroreceptoras, porque estamos hablando de un daño que viene del exterior, y estamos hablando de células que transducen sustancias químicas, la captación de sustancias químicas, la histamina y la prostaglandina en impulso nervioso. Por lo tanto, serían quimioreceptores. Bien, vamos a ver todos los receptores y los órganos receptores, tanto de la sensibilidad superficial como profunda, y luego vamos a ver las vías. En la sensibilidad profunda decíamos que estaban también los sentidos orgánicos. Los sentidos orgánicos decía que eran captados por receptores sensoriales que iban a estar en la parte externa de nuestro órgano y de nuestras vísceras. También, por ejemplo, el estómago y el esófago tiene receptores sensoriales en su interior, pero la mayoría de los receptores sensoriales que captan los sentidos orgánicos van a estar en la parte externa de los órganos, de las vísceras, de las venas, de las arterias. Por lo tanto, en general, podemos decir que los órganos receptores son muchos. Los órganos receptores van a ser la parte externa del estómago, la parte interna del estómago, la parte externa del esófago, la parte interna del esófago, la parte, las venas, es decir, todos aquellos lugares donde la parte externa de las venas, todos aquellos lugares donde haya receptores que me permitan a mí captar necesidades, la parte externa de la vejiga urinaria, la parte externa del intestino grueso, etc. Bueno,
Teniendo en cuenta que van a haber un montón de órganos receptores, tenemos que ver qué captan los sentidos orgánicos. Generalmente siempre se habla de dolor y temperatura, cuando se habla de sentido orgánico. Se habla, por ejemplo, cuando le duele el apendicitis a alguien, es un dolor que es interno y viene del interior, y es una necesidad interna. Generalmente también se habla de temperatura. Uy, tengo un escalofrío, estoy como destemplada, uy, estoy sofocada. Ese aumento o reducción de temperatura, pero que viene desde dentro, no desde fuera, ¿sí? Pero también se habla poco de lo que es el estiramiento, pero sin embargo nosotros sabemos que tenemos que miccionar porque hay un estiramiento de la vejiga, o sabemos que tenemos que defecar porque hay movimiento peristáltico en lo que sería el intestino grueso. Entonces, va a haber de diferentes tipos. Si son todos aquellos que nos digan, como acabamos de decir, si queremos miccionar, si queremos defecar, que vengan por estiramiento, el estímulo va a ser el estiramiento o el movimiento del órgano que es captado por los receptores, que en este caso serán células especializadas siempre, todos los interoceptores son células especializadas. Células especializadas son interoceptores porque la información me viene desde dentro, pero en el caso de la vejiga o del estiramiento de la vejiga o de los movimientos del intestino grueso, estamos hablando de que son mecanorreceptores. Si lo que capto es temperatura, porque me aumentó, el estímulo sería el aumento, la disminución de la temperatura interna de mi organismo, ¿sí? Entonces, serían células especializadas, serían interoreceptores y serían termorreceptores. Y si lo que capto es un dolor, es porque, por ejemplo, cuando hay una apendicitis, una peritonitis, etcétera, las células que se inflaman sueltan histamina y prostaglandina. Entonces, esos receptores, esas terminaciones nerviosas libres que también están en el interior del cuerpo, captan esta producción de histamina y prostaglandina y la transducen en dolor. Entonces, sería, en este caso, receptores sensoriales serían células especializadas, interoceptoras, pero serían quimioreceptoras. Y si nos vamos a los propios receptores, que hemos dicho que estaban en el interior de los músculos y que nos decían si necesitábamos hacer más fuerza o menos fuerza para agarrar algo, que estaban en los tendones y que nos van a decir si nuestro músculo está haciendo la mayor cantidad de fuerza posible o todavía puede hacer más, y estaban en las articulaciones que me permitían saber si el movimiento iba para un lado y para el otro. Bueno, los órganos, lo que quiero que vean es que siempre el estímulo va a ser estiramiento, o movimiento. Entonces, si es estiramiento o movimiento, el estímulo siempre es mecánico. Si, como van a estar, estamos hablando de que son receptores que están en los músculos, en la articulación y en los tendones que nos dicen dónde está cada parte de mi cuerpo, entonces van a ser siempre propioceptivos. Los receptores, esos receptores sensoriales van a ser propioceptivos y van a ser siempre, como hemos dicho, que es por estiramiento o movimiento, van a ser siempre mecanorreceptores. Entonces, tenemos el estímulo, movimiento o estiramiento, ¿sí? Los órganos receptores van a ser o los músculos o los tendones o las articulaciones, y los receptores van a ser siempre de tipo células especializadas, propioceptoras y mecanorreceptoras, ¿sí? Bueno, una vez transducida cualquier tipo de esta información, tiene que viajar por medio del sistema nervioso central hasta el lóbulo parietal. Pero, ¿cómo realiza ese movimiento? Para realizar ese movimiento, ¿cómo realiza ese viaje? Aquí tenemos varias vías, ¿sí? Pero vamos a intentar generalizarlo en dos, ¿sí? Perdón. En lo que sería, vamos a dividir todo este tipo de información, ya venga de la piel, ya venga
los órganos internos o ya venga de los músculos y articulaciones, vamos a dividirla en información bien localizada e información mal localizada. Generalmente todo lo que hace referencia al tacto fino que viene de la piel, digo generalmente porque siempre hay sus excepciones, pero generalmente todo lo que hace referencia al tacto fino, información que me permite localizar objetos por el tacto, todo lo que tiene que ver con el tacto fino, vamos a considerarlo bien localizado. Todo lo que tiene que ver con la propioceptividad sí o sí está bien localizado porque es el que me dice dónde está cada parte de mi cuerpo en cada momento, ¿sí? Ahora bien, todo lo que tiene que ver, que venga de la piel, pero que tenga que ver con el tacto burdo, con la temperatura y el dolor, y todo lo que tenga que ver con la interoceptividad, lo que me viene del interior del cuerpo, vamos a considerarlo como información mal localizada. Ay, perdón, me entró la alergia. Entonces, digo esto porque es como que, para hacerlo fácil, podemos decir que hay dos vías de la somestesia, una bien localizada y otra mal localizada. Entonces, dentro de la bien localizada va a estar todo lo que es tacto fino y propioceptividad, y todo lo que es dentro de la mal localizada va a estar el tacto burdo, la temperatura y el dolor, que viene de la información cutánea, y todo lo que sea interoceptivo. Cuando la información es bien localizada, la información sigue lo que sería el tracto ventral, el tracto dorsal, ¿sí? Que aquí lo llaman lateral. La información va a entrar por la médula espinal, va a hacer su primera sinapsis, es decir, la información que viene de la piel o la información que viene de los músculos, de los tendones, de las articulaciones, porque se despolarizó en esa zona y empezó a viajar por una neurona sensorial, hace su primera sinapsis en la médula espinal. De ahí la información sigue subiendo hasta el bulbo raquídeo, donde se cruza parcialmente. Un poco antes, en realidad, de llegar al bulbo raquídeo, todavía en la médula, pero vamos a considerar como dentro del bulbo raquídeo. Ahí la información bien localizada, si venía de la parte derecha del cuerpo, entra por la parte derecha, por la parte de atrás de la médula espinal, va subiendo, y cuando llega un poco antes de llegar al bulbo raquídeo, toda la información que me viene de la parte derecha del cuerpo, de la piel bien localizada, o de los tendones, músculos y articulaciones, pasa a la parte contralateral, a la parte izquierda, ¿sí? Pero no toda, alguna sigue viajando de manera ipsilateral, ¿sí? Y de ahí, una vez cruzado, la información sigue subiendo por la protuberancia, por el mesencéfalo, va haciendo sinapsis hasta llegar al núcleo ventrobasal del tálamo, otra zona del tálamo especializada en procesar información somestésica. Y de ahí los axones de este lóbulo, de este núcleo ventrobasal del tálamo, de esta zona del tálamo especializada en procesar información sensorial, van a proyectar la información al área primaria del lóbulo parietal. Vean que del bulbo raquídeo para arriba, bulbo raquídeo, protuberancia, mesencéfalo, tálamo, el tálamo derecho ya recibe información sobre todo de la parte izquierda del cuerpo, pero también de la parte derecha. El tálamo derecho recibe información tanto sobre todo de la parte izquierda del cuerpo, pero también de la ipsilateral, ¿sí? Entonces, lo que le estoy queriendo decir es que a las áreas primarias del lóbulo parietal izquierdo llega información sobre todo de la parte derecha del cuerpo, pero también de la izquierda, y a las áreas primarias del lóbulo parietal derecho llega información sobre todo del lado izquierdo del cuerpo, pero también de la parte derecha. ¿De acuerdo? Bueno, esas serían las vías si la información trae, que viene trasducida, traía información de tacto fino o propioceptiva. Pero si la información está mal localizada, es decir, hay información que tiene que ver con el tacto burdo, la temperatura o el dolor
que viene por vías cutáneas o es información interoceptiva, sigue otra vía. Y ahí, ¿qué es lo que ocurre? Llega la información una vez traducida en la piel o en los receptores sensoriales de los órganos internos, pasa a una neurona sensorial y esa neurona sensorial sus axones las llevan a la médula. Y ni bien llega a la médula espinal, ¿sí? Por el lugar que entre, directamente pasa al lado contralateral. Pasa al lado contralateral y ahí se produce lo que es la vía espinotalámicas. La vía espinotalámica es una vía cuyos axones van a surgir desde la parte de atrás, de la parte dorsal de la médula espinal, perdón, y va a viajar esos axones atravesando el bulbo raquídeo, la protuberancia, el mesencéfalo, pero van a viajar directamente hacia el tálamo, hacia la zona del tálamo especializada en procesar información somestésica. Es decir, si la información viene de la piel, pero está mal localizada, es tacto burdo, temperatura o dolor, o si la información es interoceptiva, directamente, enseguida que los axones de la neurona sensorial a la que se le transmitió el impulso nervioso entran en la médula espinal, se cambian al lado contralateral del cuerpo y siguen directamente. Pero ojo, igual, en ese pase al lado contralateral del cuerpo, no viajan únicamente, no se cruza toda la información. Es decir, toda la información del tacto burdo, temperatura, dolor o de la parte interna derecha de mi cuerpo que entre a la médula espinal, no cruza toda la parte izquierda, sino que parte también sigue de manera ipsilateral, de tal manera que en el tálamo derecho llega información también mal localizada, tanto de la parte derecha como de la parte izquierda del cuerpo a los dos tálamos, y por lo tanto, cuando este tálamo manda la información al área primaria del lóbulo parietal derecho e izquierdo, tanto uno como el otro recibe información de las dos partes, aunque principalmente de la parte contralateral. Bueno, lo vamos a dejar aquí y en la clase siguiente vamos a ver ya en el lóbulo parietal cómo se procesa la información, igual que hemos visto en el área, en el lóbulo temporal y en el lóbulo occipital. Así que vamos a dejarlo aquí y ya saben, cualquier cosita que ustedes vayan viendo, vayan leyendo, vayan haciendo la guía de lectura y cualquier consulta que tengan, ya saben que el foro está abierto o si no, los jueves a la tarde nos estamos viendo para las consultas que tengan. Vayan estudiando, ya queda menos y la materia no es tan larga, pero es muy diferente y requiere de mucha hora de sentarse a estudiar, ¿sí? Así que vayan, no es por asustarlos, pero es por incitarlos a que no lo dejen para el último momento. Bueno, nos estamos viendo entonces hasta la próxima clase.